Noche silenciosa en Madrid. Un estudio de televisión queda congelado en un segundo que nadie se atreve a repetir. María Hostiz, la voz que parecía hecha de luz, canta unas palabras que atraviesan el aire como una flecha precisa. No levanta la voz, no hace un gesto provocador. Sin embargo, algo en aquella letra tan simple, tan humana, provoca un movimiento inmediato detrás de cámaras. Alguien da una orden corta. Un técnico baja la mirada. Otro recibe un papel que no esperaba. La canción sigue, pero el ambiente ya ha cambiado. En ese instante, sin saberlo, María se convierte en un problema. Nadie lo diría al mirarla. Esa mujer de apariencia tranquila, casi tímida, estaba a punto de entrar en una batalla cultural que no había pedido. Porque lo que cantaba no era solo melodía. Era una verdad incómoda en una época en la que la verdad debía ser filtrada, pulida y autorizada. Y cuando su mensaje comenzó a resonar más allá de los escenarios, algunos decidieron que era demasiado. ¿Por qué una voz tan serena podía generar tanto temor? ¿Cómo una canción que hablaba de vida y dignidad terminó siendo vista como una amenaza? Las respuestas no están en los titulares de la época, sino en los pasillos donde se decidía quién podía hablar y quién debía callar. Y lo que vivió María Hostiz en aquellos años revela un capítulo oculto de la cultura española que pocos se atreven a recordar. Hoy conocerás la verdad completa. Para entender la fuerza silenciosa de María Hostiz, hay que volver a un lugar donde la música no era un destino, sino un refugio. Nació en Avilés, en una Asturias todavía marcada por la posguerra, donde las calles tenían ese tono gris que definía a una España que avanzaba lentamente entre cicatrices visibles e invisibles. Su infancia transcurrió en un ambiente familiar discreto, lejos de cualquier escenario, rodeada de rutinas que parecían destinadas a moldear una vida tranquila y predecible. Sin embargo, desde muy pequeña, demostró una sensibilidad especial hacia la palabra y el sonido. No lo exhibía con estridencias, sino con una serenidad que desconcertaba a los adultos. Escuchaba a los mayores, observaba los silencios y transformaba esas experiencias en melodías que guardaba para ella misma. El país que la vio crecer estaba sometido a un control férreo sobre todo lo que implicara pensamiento o expresión. La censura era un hábito, una realidad asumida, una sombra que acompañaba a cada artista. En esa España contenida, discreta y vigilada, una niña que escribía versos sencillos podía parecer insignificante. Pero en esa aparente quietud había un germen de algo diferente. María pertenecía a una generación criada entre normas estrictas en un ambiente donde la cultura debía circular por caminos autorizados. Sin embargo, en su casa se valoraba la formación, la disciplina y el respeto por la expresión íntima. Aquello le permitió desarrollar una identidad artística que no dependía de modas ni de expectativas. Durante la adolescencia se acercó a la música como quien entra en un lugar sagrado. No buscaba fama ni reconocimiento, buscaba sentido. Asturias, con su mezcla de melancolía y dureza, le ofrecía imágenes y emociones que más tarde aparecerían en sus letras. Caminaba por pueblos pequeños, escuchaba las historias de la gente mayor y tomaba nota mental de aquellas frases que contenían más verdad que cualquier discurso oficial. En ese contraste, entre la sencillez del pueblo y la rigidez del régimen, su mirada comenzó a definirse. Entendió que la música podía ser un espejo de lo que la gente sentía, pero no se atrevía a decir en voz alta. El contexto histórico también jugó un papel decisivo. España comenzaba a mostrar fisuras en la estructura social que la había mantenido rígida durante décadas. Algunos sectores querían cambios, otros querían que nada se moviera. Y mientras tanto, una generación de jóvenes buscaba formas nuevas de expresarse sin cruzar la línea que podía costarles su futuro. En medio de esa tensión, María desarrolló un estilo que parecía una contradicción. Su voz era suave pero firme. Sus letras eran líricas pero precisas. Su presencia era sencilla pero imposible de ignorar. Tenía la capacidad de transmitir profundidad, sin levantar la voz, algo que pocos artistas podían lograr en una época donde la discreción era una forma de supervivencia.
Un detalle inesperado marcó para siempre su camino. A diferencia de otros artistas que encontraron en la rebeldía abierta su identidad, María descubrió que su fuerza residía en la claridad emocional. Una profesora del colegio fue la primera en notar que aquella alumna tímida tenía un talento poco común. Le animó a escribir, a leer poesía, a no esconder su sensibilidad. Ese consejo aparentemente pequeño fue un punto de inflexión. Por primera vez, alguien validaba su manera de mirar el mundo. Esa chispa la acompañaría toda la vida. También hubo otro elemento decisivo. En casa se escuchaban canciones tradicionales y música de raíz. Ese ambiente sonoro la conectó con una autenticidad que más tarde impregnó su estilo. No quería imitar a nadie. No quería parecer moderna ni desafiante. Quería contar lo que sentía y lo que veía. Con esa base empezó a componer sin saber que sus palabras llegarían a tocar fibras muy profundas en un país entero. Con el tiempo su familia se trasladó y su mundo se expandió. Nuevas ciudades, nuevas costumbres y nuevas personas añadieron matices a su sensibilidad artística. María observaba cómo la sociedad se transformaba lentamente. Había un deseo de apertura, pero también un miedo constante a traspasar las fronteras invisibles impuestas por la época. En ese ambiente ambiguo, su identidad como artista tomó forma. Tenía una verdad interior que necesitaba ser expresada y a la vez entendía que cada palabra debía ser medida. Así nació la María Hostiz, que más tarde conmocionaría a España. Una artista aparentemente sencilla, moldeada por una niñez tranquila, una adolescencia introspectiva y un país que no permitía alzar la voz sin consecuencias. Todo lo que vendría después solo podría entenderse desde esta raíz, desde esa mezcla de ternura y firmeza, desde esa claridad emocional que la convertiría sin quererlo en un símbolo. El ascenso de María Hostiz no fue fruto de una búsqueda desesperada de fama ni de una estrategia diseñada para conquistar escenarios. Llegó como llegan las cosas inevitables, de manera silenciosa, progresiva, casi como si la vida misma la estuviera empujando hacia un lugar que siempre le había pertenecido. Su voz comenzó a llamar la atención en pequeños círculos culturales, donde su estilo austero destacaba entre un panorama que exigía espectáculo o sumisión. María no ofrecía ninguna de las dos cosas. Su propuesta era otra. Una mezcla de sinceridad, serenidad y profundidad que descolocaba a quienes esperaban artificio. Los primeros concursos, los programas de variedades y las actuaciones íntimas fueron tejiendo el camino que la llevaría a ser una figura conocida en todo el país. Allí donde cantaba el público percibía algo distinto. No era una intérprete más, había una emoción contenida que parecía acariciar heridas colectivas que nadie se atrevía a nombrar. Esa autenticidad conectó con personas de generaciones diferentes. Los mayores la escuchaban porque reconocían en su voz un eco de nostalgia. Los jóvenes la seguían porque veían en ella una forma nueva de expresar sensibilidad sin caer en la rebeldía frontal que podía ser peligrosa. El verdadero punto de inflexión llegó cuando comenzó a aparecer con más frecuencia en televisión. España descubrió a una artista que no gritaba para ser escuchada. Su presencia en pantalla era sencilla, casi minimalista, pero cada palabra tenía un peso preciso. En una época en la que el país empezaba a sacudirse lentamente las sombras del control absoluto, su música abría una puerta emocional que muchos necesitaban. Canciones como No sabes cómo sufrí y Canción del viento mostraban una voz frágil en apariencia, pero profunda en significado. Había un equilibrio que solo ella podía sostener, una mezcla de belleza, melancolía y honestidad. El éxito fue creciendo sin que María lo buscara. Los recitales se llenaban, los discos se vendían en toda España, la radio repetía sus temas con insistencia. En poco tiempo se convirtió en una de las voces más reconocidas del país. Su estilo era tan propio que no tenía equivalente. Mientras otros artistas seguían tendencias marcadas desde el extranjero, ella mantenía una línea íntima que parecía contradecir las expectativas de la industria.
Esa diferencia la volvió indispensable. Representaba una forma de sentir profundamente española, con raíces emocionales claras, pero sin caer en la rigidez de lo tradicional. A medida que su fama aumentaba, también crecía una sensación extraña alrededor de su figura. Algunos sectores del aparato cultural empezaron a mirarla con cautela. ¿Qué tenía esa mujer aparentemente inofensiva que lograba conectar con tanta intensidad con el público? ¿Por qué sus palabras tan suaves y tan limpias despertaban una emoción que podía interpretarse como crítica o reflexión en un país donde la reflexión estaba vigilada? María no hacía discursos. No levantaba la voz. No necesitaba gestos provocadores. Era su simple presencia la que generaba un rumor inesperado. El momento decisivo llegó cuando presentó una canción que, sin proponérselo, tocó un nervio oculto del país. Una letra sencilla humana que hablaba de dignidad de heridas y de verdad. La reacción del público fue fulminante. La emoción que provocaba era tan grande que ningún medio podía ignorarla. La gente la buscaba en radio, televisión y prensa. Pero esa misma emoción encendió alarmas en lugares donde la sensibilidad no era bienvenida. En los despachos donde se decidía qué se podía escuchar y qué debía ser silenciado, comenzaron a preguntarse si aquella artista estaba traspasando una frontera. Lo que parecía un triunfo absoluto estaba a punto de convertirse en el principio de una tormenta. La fama que había conquistado con serenidad iba a enfrentarse a una fuerza mucho más fría y calculada. Y María, sin saberlo, aún se encontraba en el centro de una tensión cultural que la colocaría en el punto de mira, porque lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. La canción que desató la tormenta no nació como un acto de desafío. María Hostiz la escribió desde la sinceridad, desde esa sensibilidad profunda que siempre había sido su brújula. Pero en la España de aquel tiempo, incluso la sinceridad podía convertirse en un arma peligrosa. Era una letra aparentemente inocente, una reflexión sobre la dignidad, la vulnerabilidad humana y el valor de reconocer el dolor sin esconderlo. Sin embargo, para quienes vigilaban cada palabra, aquella canción tenía una carga simbólica que podía interpretarse como crítica, como alusión, como espejo de una realidad que no debía nombrarse. El primer indicio de conflicto llegó en un ensayo televisivo. Mientras cantaba un funcionario presente en el plató, hizo una nota en un papel. No dijo nada, no llamó la atención. Pero su gesto marcó el inicio de un protocolo que María desconocía por completo. La canción pasó inmediatamente por un proceso de revisión. Frases que para ella eran simples metáforas fueron examinadas con lupa. Palabras como herida, verdad o dolor se convirtieron en sospechosas. En ese contexto de control obsesivo, la poesía podía ser interpretada como una declaración política, incluso si el artista no lo pretendía. La primera reacción oficial fue una advertencia velada. Le recomendaron modificar algunas líneas para evitar malentendidos. María entendió rápidamente lo que significaba aquella sugerencia. Cambiar la letra era renunciar al sentido emocional de la canción. Aceptarlo habría sido una traición a su propia naturaleza artística. Rechazarlo en silencio equivalía a asumir que estaba a punto de entrar en un terreno que muchos evitaban por miedo. Ella eligió la integridad. No hizo declaraciones, no buscó confrontación, simplemente mantuvo su versión original. Y entonces llegó el momento más tenso. La actuación en televisión en la que la canción debía estrenarse. El ambiente esa noche estaba cargado de una tensión que solo algunos sabían interpretar. Las cámaras se encendieron, la música comenzó y María cantó. Cada palabra salía limpia, sin temblor, sin intención polémica. Pero detrás de ella, en una sala donde no llegaba el público, la reacción fue inmediata. Un responsable del control de contenidos dio la orden de cortar la emisión unos segundos antes del final. El público no lo percibió como censura. Lo atribuyó a un fallo técnico.
pero quienes trabajaban en el entorno televisivo entendieron que aquello no había sido un accidente. La decisión oficial llegó días después. La canción quedaba vetada para futuras emisiones. No se autorizaban interpretaciones públicas en televisión. Se recomendaba a las radios actuar con prudencia. Era una forma elegante de decir que debían evitarla. A nivel institucional, se justificó la medida con argumentos genéricos sobre contenido sensible. A nivel emocional, fue un golpe devastador para María. Su música concebida para sanar y conectar estaba siendo tratada como un peligro. La reacción de la prensa fue ambigua. Algunos medios evitaron hablar del tema fieles a la autocensura que garantizaba su supervivencia. Otros insinuaron que se trataba de una medida excesiva, pero sin mencionar razones. Nadie se atrevía a describir el verdadero conflicto. Y mientras tanto, el público, sin entender del todo lo que ocurría, comenzó a interesarse más por la canción prohibida. Los discos desaparecían rápidamente de las tiendas. Las personas copiaban la letra a mano para enviársela a amigos. Lo que había sido censurado adquiría una fuerza aún mayor. La prohibición se convirtió en un amplificador. Para María, sin embargo, el impacto personal fue profundo. Era una mujer que nunca buscó la confrontación. Su estilo no encajaba con la figura del artista rebelde. Y sin embargo, había terminado colocada en el centro de un conflicto cultural del que no podía escapar. La industria también reaccionó con cautela. Algunos productores temían trabajar con ella por miedo a problemas futuros. Otros la defendieron en privado, pero evitaban hacerlo públicamente. La soledad se convirtió en una compañera inesperada. En lo personal, atravesó momentos de duda. Había hecho algo malo. Había sido imprudente. ¿Había puesto en riesgo su carrera por una letra que solo pretendía transmitir verdad emocional? La respuesta era clara, pero el ambiente la obligó a cuestionarse. A pesar de todo, no cedió. No modificó la canción, no pidió disculpas, no buscó adaptación alguna. Prefería el silencio a la traición artística. El episodio más difícil ocurrió cuando en una entrevista en directo, un presentador intentó llevarla a un terreno peligroso. Le preguntó si creía que su canción había sido malinterpretada. María respondió con serenidad. Dijo que la música debe hablar por sí misma, que las emociones no pueden ser supervisadas, que las verdades humanas no deberían necesitar permiso. Esa frase tan simple circuló de boca en boca. Algunos la consideraron atrevida, otros la celebraron como un gesto de valentía inesperada. La censura formal fue retirándose con el tiempo, pero el daño ya estaba hecho. Durante meses, su nombre estuvo rodeado de una especie de silencio incómodo. No estaba prohibida, no estaba celebrada. Estaba en un limbo extraño donde nadie sabía cómo tratarla. Pero esa misma situación reveló algo que los censores no habían previsto. Su figura comenzó a adquirir un aura de autenticidad, de coherencia, de integridad. El público la percibió como alguien que había dicho la verdad, sin gritar, sin atacar, sin desafiar. Y aún así, había sido castigada. Ese contraste convirtió aquel escándalo en uno de los episodios más reveladores de la cultura española de la época. La historia de cómo una canción humilde, nacida desde la sensibilidad, pudo generar tanto miedo en quienes pretendían controlar la narrativa. Tras el episodio de censura, la vida de María Hostiz entró en una etapa marcada por la incertidumbre. No hubo un castigo oficial, no hubo una prohibición absoluta, pero sí existió algo más dañino, más sutil y más persistente: el silencio. Un silencio que cayó sobre su nombre como una nube inmóvil, que no era hostilidad abierta, pero tampoco apoyo. Era como si la industria hubiera decidido observarla desde la distancia, esperando a ver si el tiempo borraba la incomodidad que había provocado. Los efectos no tardaron en sentirse. Algunos programas que ya habían confirmado su participación comenzaron a posponer la invitación sin explicaciones claras. Las radios que antes reproducían sus canciones con frecuencia ahora preferían centrarse en temas menos delicados.
Y muchos de los contactos que solían conversar con entusiasmo sobre futuros proyectos adoptaron un tono prudente, casi frío. María, que siempre había llevado una carrera basada en la honestidad y la serenidad, se encontró caminando sobre un terreno donde cada paso debía ser calculado. Aquella etapa coincidió con un desgaste emocional profundo. La artista se retiró parcialmente de la exposición mediática. Se refugió en lo que siempre había sido su salvación: la escritura, la música, el silencio creativo. A diferencia de otros artistas que enfrentan la caída con resistencia frontal, ella eligió la introspección. Necesitaba comprender por qué un acto tan simple como cantar una verdad íntima había generado una sombra tan grande. Esa pregunta se convirtió en una compañía constante. Los meses siguientes fueron un viaje interno. María comenzó a revisar poemas, melodías y pensamientos que había dejado guardados durante años. Se aferró a su esencia para no perderse en el ruido exterior. Esa búsqueda interior fue paradójicamente el inicio de su renovación. Descubrió que su fuerza no residía en la aprobación ni en la visibilidad, sino en la capacidad de mantenerse fiel a su sensibilidad, incluso en los momentos más adversos. Con el tiempo comenzó a componer de nuevo. Ya no con la inocencia de sus primeros años, sino con una lucidez distinta. La experiencia vivida le había dado una perspectiva más profunda sobre la vulnerabilidad y el coraje. Entendió que la música no solo puede construir puentes, sino también revelar grietas, y decidió no renunciar a esa responsabilidad creativa. Su regreso no fue un estallido. No hubo un gran evento. No hubo un anuncio espectacular. Fue un retorno lento, firme y auténtico. Nuevos recitales más íntimos pero intensos comenzaron a llenar salas pequeñas. El público acudía no por curiosidad, sino por convicción. Porque veían en María algo que pocas figuras del mundo artístico lograban sostener: coherencia, integridad. Una verdad que no necesitaba ser adornada para ser poderosa. La industria, que al inicio la había observado con recelo, empezó a reconocer el valor de una artista que se había mantenido de pie sin recurrir al escándalo ni a la polémica gratuita. Poco a poco comenzaron a abrirse espacios. Algunos productores quisieron recuperar su voz en nuevos proyectos y ciertos programas culturales destacaron el peso emocional de su obra. Ese proceso de vuelta no borró las heridas, tampoco las negó, pero demostró que la caída no había sido una derrota. Había sido un punto de inflexión que la obligó a mirarse con una profundidad que pocos artistas se permiten. Y fue precisamente esa honestidad, esa capacidad de reconstruirse desde la sensibilidad, la que terminaría definiendo su figura en la memoria colectiva. María Hostiz no regresó para agradar, regresó para ser ella misma. Y esa decisión sería la base de su legado. El legado de María Hostiz no se mide únicamente por las canciones que grabó ni por los escenarios que pisó. Su verdadera huella reside en la manera en que logró transformar la sensibilidad en un acto de resistencia cultural sin proponérselo. En una época donde la expresión estaba supervisada, donde cada palabra debía pasar por filtros invisibles, María se convirtió en una figura que demostraba que la honestidad también podía ser revolucionaria. No necesitó gestos provocadores ni discursos incendiarios. Su arma fue la claridad emocional. Su influencia radicó en la valentía tranquila de decir lo que sentía sin pedir permiso. Con el paso de los años, su obra comenzó a ser estudiada desde una perspectiva más amplia. Musicólogos, periodistas y críticos culturales coincidieron en que su presencia representó un fenómeno particular dentro de la música española. No era parte de la canción protesta tradicional. Tampoco pertenecía al pop comercial que dominaba las listas. Su estilo ocupaba un territorio intermedio donde la emoción se convertía en reflexión y la delicadeza en fuerza. Ese equilibrio hizo que su música trascendiera épocas y generaciones. Uno de los aspectos más importantes de su legado fue su capacidad para demostrar que la dulzura también puede ser una forma de valentía.
Mientras otros artistas enfrentaban directamente las estructuras de poder con canciones explícitas, María ofrecía una visión distinta. Invitaba a pensar sin confrontar, invitaba a sentir sin atacar. Esa forma de comunicación permitió que muchas personas se reconocieran en su obra, especialmente aquellas que vivían entre el deseo de libertad y el temor a expresarse. María se convirtió en un espejo emocional para quienes no encontraban palabras propias. Su influencia alcanzó a músicos posteriores que valoraban la autenticidad por encima de la ambición comercial. Intérpretes jóvenes encontraron en ella un modelo de coherencia artística. Algunos reconocieron que escucharla fue la primera vez que comprendieron que la música podía ser íntima y poderosa al mismo tiempo. Otros destacaron que su manera de narrar emociones cotidianas abrió un camino para nuevas voces femeninas que buscaban expresarse sin caer en etiquetas prefabricadas. También tuvo un impacto profundo en la televisión y en la manera en que los medios empezaron a mirar a los artistas de sensibilidad más introspectiva. Con el paso del tiempo, su episodio de censura se convirtió en un ejemplo de cómo un sistema de control podía llegar a malinterpretar incluso las expresiones más sencillas. Su historia comenzó a mencionarse en debates sobre libertad creativa y memoria cultural. No como un caso de rebeldía clásica, sino como una demostración de cómo la vulnerabilidad puede asustar tanto como la confrontación abierta. El público, por su parte, mantuvo un vínculo emocional con ella que nunca se rompió. En muchos hogares españoles, sus canciones siguen formando parte de momentos personales, celebraciones, despedidas y recuerdos familiares. La manera en que cantaba sobre la vida cotidiana, el dolor silencioso y la dignidad humana hizo que su música se convirtiera en un refugio para muchas personas. Incluso aquellos que no vivieron la época en que estuvo activa sienten que su voz guarda una verdad que permanece vigente. Con los años, algunos programas culturales revisaron su carrera y destacaron el contraste entre su aparente fragilidad y la fortaleza de sus convicciones. Su figura fue recuperada en documentales, entrevistas, retrospectivas y homenajes que reconocieron el valor de una artista que había logrado mantenerse fiel a sí misma en un contexto adverso. A menudo se la describe como una de las voces más sinceras que tuvo la música española. Una artista que no necesitó adornos para emocionar. Tal vez la parte más perdurable de su legado sea la forma en que enseñó, sin pretenderlo, que la sensibilidad no es debilidad. Es un acto de presencia. Es una manera de decir que la humanidad importa incluso cuando el entorno invita al silencio. Esa lección sigue viva. Sigue resonando en quienes escuchan su música y descubren en ella un recordatorio de que las verdades pequeñas pueden ser tan poderosas como los discursos enfurecidos. La memoria de María Hostiz se sostiene en ese equilibrio, en la serenidad que desafió el miedo, en la delicadeza que enfrentó al control, en la emoción que sobrevivió a la censura. Su figura no pertenece solo al pasado, pertenece a una conversación permanente sobre lo que significa ser artista en un mundo donde la verdad siempre tiene un precio. Y su voz, todavía hoy, continúa iluminando espacios donde la sensibilidad encuentra resistencia. María no fue una estrella fugaz. Fue una presencia constante, una luz que nunca buscó brillar por encima de los demás, pero que terminó guiando a muchos. Ese es su legado. Y esa es la razón por la que su nombre sigue vivo en la memoria cultural de España. Al mirar hacia atrás, la historia de María Hostiz revela algo que va mucho más allá de una carrera musical. Su vida es un recordatorio de que la verdad puede nacer en susurros y aún así atravesar estructuras enteras. Demostró que una voz tranquila puede generar más impacto que cualquier grito y que la sensibilidad, cuando es auténtica, resiste incluso los silencios más pesados. Su paso por la cultura española no fue una coincidencia ni un accidente. Fue la aparición de una artista que supo transformar emociones íntimas en un lenguaje colectivo. Un lenguaje capaz de unir a quienes necesitaban escuchar lo que no podían decir.
Hoy, al revisitar su obra, comprendemos que su mensaje no perdió fuerza. Sigue siendo una invitación a mirar con honestidad, a sentir sin miedo y a recordar que la música puede iluminar incluso los rincones donde la palabra se apaga. Cada canción suya es una huella. Cada silencio que enfrentó es una enseñanza. Su legado no solo pertenece a quienes vivieron su época, pertenece a todo aquel que entiende que la sensibilidad es una forma de coraje. No fue una estrella fugaz. Fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el próximo documental recomendado en el primer comentario.